Buenos días, hoy otro día más. Le damos gracias a Dios por estas bendiciones que Dios nos da. Hoy hay un tema muy bonito que es el obrero es digno de su salario, ¿verdad? O el obrero es digno de su alimento. Eso viene en la Biblia y viene en Mateo 10:10, Lucas 10:7. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has dado, que sea de gran bendición y que nosotros podamos entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos está hablando sobre el obrero es digno de su alimento. Fíjense que hay veces que nosotros tenemos gente trabajando para nosotros y no le pagamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que nosotros estamos acarreando cosas malas, porque la Biblia lo dice, que el obrero se le debe de pagar cuando trabaja. Si usted es uno de los que tiene personas trabajando para usted, pero no le gusta pagar, ¿verdad? O no tiene cómo, yo no tengo a nadie porque la verdad que hay veces se me hace difícil poderle tener un cheque, pero bueno, vamos para allá. Voy a hacer una de las historias porque a mí me gusta hacer historia porque al igual que Jesús cuando se le habla en parábolas pues la gente entiende más. Hace muchos años en Cuba dice mi papá que él tenía un tío que le decían el tío Guillén. Él era un terrateniente. ¿Qué pasó? Trabajaban sus obreros, pero cuando ellos salían del trabajo, que ya terminaban, él estaba sentado en un taburete, lo que conocen que lo que es un taburete, en la puerta de su casa. ¿Y qué pasa? Que cuando él veía que venían sus obreros por allá, decían, ahí vienen esos perros. Fíjense bien cómo él se manifestaba con esos obreros que él tenía, que trabajaban para él. Que si él podía ser terrateniente, podía tener todo su dinero, era gracias a esos obreros. Y entonces él se iba por la parte de atrás, se montaba en su caballo y se largaba de la casa para no pagar su salario. Dice mi papá que pasaron los años, los obreros que venían a buscar su dinero, imagínense, yo me imagino esos niños esperando a su papá en la casa a ver qué le traía, porque antes lo que te pagaban era 20, 25 centavos, era muy poco lo que se pagaba en esa época. Y entonces esas personas llegaban a la casa y los hijos con hambre, la esposa esperando a ver qué es lo que traía, porque todo valía 1 kilo. Dicen que en esa época todo lo que valía era 1 kilo. Yo tengo los 2 teléfonos grabando. Y entonces, ¿qué pasó? Los obreros se tenían que ir para su casa sin alimento para esos niños. Me imagino esos niños, papi, papi, papá, ¿qué trajiste? La esposa, pero ¿cómo que no te pagó? ¿Cómo es posible si tú te fuiste a trabajar? Y que al otro día volviera lo mismo y no se le pagaba. Pasaron los años, pero como ustedes, nosotros a veces no nos acordamos que esas personas también claman a Dios. Ay, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Mira esto, que no tengamos ni para comer. ¿Tú sabes lo que es eso? Hay personas que tienen para comer y no pueden comer, pero hay otros que no comen porque no tienen con qué comer. Bueno, pasaron los años y a aquel terrateniente se le olvidó lo que un día hizo a aquellos obreros, ¿verdad? Ya le estoy hablando de un familiar mío, el tío Guillén. Eso es de allá de Calicito, Troya, quién sabe, esos primos míos lejanos, si están vivos, se acuerdan, porque me recuerdo que mi papá y mi tío siempre estaban haciendo cuentos, mi tío principalmente. Pues, ¿qué ustedes creen que pasó? Al cabo de los años, ese tío Guillén le dio un cáncer en la garganta, ¿verdad? Y le decía a sus obreros, ¿cuánto diera yo por comerme ahora un congrí de frijolito carita? ¿Sabe lo que es frijolito carita, verdad? Eso que le dicen caritas alegres. Es decir, que aquel señor quería comerse un congrí y no podía porque el cáncer lo tenía aquí en la garganta, ¿ves? Por eso que le digo que mi familia trae esa maldición de quién sabe si es ese y si es por él, que Dios lo perdone y rompemos toda atadura y toda maldición pasada. Él no se podía comer su congrí de frijolito carita porque él le había salido un cáncer en la garganta. Y acuérdense que los hijos no podían comer porque él no le pagaba a aquellos obreros para que pudieran comprar su comida. ¿Ve? Por eso que dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su alimento. Ese es en Mateo 10:10, también lo podemos encontrar, y en Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. Es decir, que no le quites el salario al obrero, pero tampoco le quites sus alimentos.
Entonces, eso es una de las... Sí, y estoy despeinada también, gracias a Dios, porque no me peino. Pero aquí estoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos cómo nosotros somos con las demás personas, siempre esa persona, Padre Dios mío, ¿cómo es posible que mis hijos no tengan alimento? ¿Cómo es posible que yo fui a trabajar y no me dieron y ahora no tengo con qué pagar? Todo se paga. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos algo tarde o temprano, lo vamos a pagar. Mire, hoy vamos a hablar también de lo que es, ya estamos hablando de lo que es el dinero, ¿verdad? Cuando una persona no le pasa la manutención a sus hijos, porque hay muchos que no le pagan la manutención a sus hijos. Hay muchos que aún hasta ponen en contra a la madre con sus hijos. Eso también es quitarle los alimentos a sus hijos. También es quitarle el salario a esa madre que está trabajando por esos niños. Muchas madres que no trabajan afuera por criar a sus hijos, también ahí va, ¿ok? Y se les va a cobrar, tarde o temprano. No solamente te lo va a cobrar el gobierno, te lo va a cobrar Dios. ¿Por qué? Porque esos madres que no tuvieron cómo mantener esos niños, esas madres que no supieron cómo darle alimento a sus hijos, que no se prostituyeron, no robaron, no se endrogaron, no hicieron nada para poder criar a sus hijos. También aquí dice la palabra de Dios que el obrero, porque a las madres no se miran como obrera, a las madres se miran como una madre ya, que tiene que darle de comer a sus hijos ya. Y no es así, porque cuando la madre cría, el padre es el que va a trabajar para poder dar de alimento a los hijos. Entonces ahí hay muchos padres que a veces dicen, no, es que tu mamá quiere que yo la mantenga. No, señor, no se me equivoquen. La mamá no quiere que usted la mantenga. La mamá lo que quiere es que usted le mantenga a sus hijos sin hambre, sin frío, debajo de un techo. Eso sí lo que quiere la madre. Porque si la madre está dentro de la casa criando a sus hijos, ¿cómo ustedes se creen que puede estar fuera? Cuando la madre sale a trabajar a la calle, ¿sabe lo que pasa? Que no lo está criando la madre, lo está criando un extraño, le está dando una educación diferente, le está dando una costumbre diferente, le está dando una enseñanza diferente que a la larga la vamos a cobrar nosotros. El obrero es digno de su salario, si suma la madre de sus hijos, porque hay una cosa que tienen que entender. Ella dejó de ser su esposa, pero no dejó de ser en ningún momento la madre de sus hijos. Cuando nos demos cuenta de eso, entonces cuando nosotros valoramos, bueno, esa es la